Mi madre levantó la copa y sonrió, pero no hacia mí. Brindemos, dijo, mirando al señor Álvarez, nuestro nuevo socio, por el futuro de la empresa en manos de la nueva generación. El restaurante estaba lleno de luz cálida, reflejada en las copas y en las paredes de madera. La mesa larga estaba cubierta de platos vacíos y botellas abiertas. Los camareros pasaban con bandejas de postres, y en ese ruido suave, sus palabras parecieron pasar inadvertidas para la mayoría. Para la mayoría, pero no para mí. Vi como mi hermano menor, Diego, se enderezaba en su silla. Tenía esa expresión de quien se sabe protagonista, aunque aún no haya aparecido en escena. Vestía un traje nuevo, con la etiqueta aún marcada en el cuello, y el reloj brillante que le regaló papá por su graduación del MBA en Boston. No había pasado más de 6 meses desde su regreso. Diego tiene ideas frescas, continuó mi madre, y con su formación internacional. La frase quedó flotando. Mi padre, sentado al otro extremo, asintió lentamente, sin mirarme. Álvarez sonrió alzando la copa. Yo bebí un sorbo de vino, despacio. El sabor me pareció ácido, o quizá era el momento. Apreté la servilleta entre las manos, recordando otro brindis, 8 años atrás, en la misma mesa pero con un ambiente muy distinto. Entonces yo acababa de dejar mi trabajo en una consultora para rescatar la empresa familiar, que estaba a semanas de declararse en quiebra. Diego ya se había ido a estudiar fuera. Durante años trabajé 12, 14 horas al día. Negocié con bancos, convencí a proveedores, salvé contratos. Fui el que, literalmente, mantuvo las luces encendidas, pero en esa mesa nadie parecía recordarlo. Diego habló por primera vez esa noche. Es un honor. Estoy listo para asumir más responsabilidades. Lo dijo con la voz de alguien que nunca tuvo que llegar al límite de una nómina, ni enfrentarse a un cliente furioso porque un pago no salió a tiempo. Me obligué a sonreír, pero por dentro sentí cómo algo encajaba, como una pieza de un mecanismo que empieza a girar. Ya no era una sospecha, era un plan, y yo estaba fuera de él. La cena siguió entre chistes y promesas. Yo observaba. Veía cómo mi hermano se inclinaba hacia Álvarez, explicándole algo con las manos, y cómo mi madre asentía, satisfecha. Mi padre intervenía poco, pero cuando lo hacía miraba a Diego, no a mí. Al salir del restaurante, el aire frío de Madrid me golpeó. Los demás se despidieron con abrazos y frases vacías. Me quedé un momento en la acera, viendo cómo se alejaban en un coche negro. Encendí un cigarrillo, el primero en meses, y pensé en todo lo que había sacrificado. Mi carrera, mis relaciones, incluso mi salud. Todo para que ahora me pusieran en la sombra, como si fuera un paso previo al relevo definitivo. En ese instante, decidí que no iba a esperar a que me apartaran, porque si ellos estaban planeando su jugada, yo también podía jugar la mía. Y a diferencia de Diego, yo no necesitaba aprender cómo funciona esta empresa. Yo la había salvado. Yo la conocía como la palma de mi mano, y no pensaba entregarla sin luchar. Volví a casa caminando despacio, repasando cada gesto y cada palabra de la cena. En mi cabeza se repetía la imagen de mi madre hablando de ideas frescas y de mi padre mirando a Diego como si ya fuera su heredero natural. Encendí la luz del salón y me dejé caer en el sillón. Sobre la mesa seguía la carpeta con los balances del último trimestre, esos que yo mismo había cerrado hacía apenas una semana. Los números hablaban solos. Habíamos superado el peor bache en años y lo habíamos hecho con estrategias que yo había diseñado y ejecutado junto a mi equipo. Diego no había estado en ninguna de esas reuniones. La rabia me llevó a abrir una botella de vino. Mientras servía la copa, los recuerdos empezaron a llegar en ráfagas. El primer año después de dejar la consultora, trabajando de madrugada para renegociar la deuda con el banco. Los meses sin sueldo, cubriendo con mis ahorros el pago a los proveedores para que no nos cortaran el suministro. Los viajes improvisados para retener clientes que ya tenían un pie fuera. Diego, en cambio, había pasado esos años enviando fotos desde campus universitarios y viajes de intercambio. Miré el reloj. Pasaban de las 11, pero marqué un número que conocía de memoria. Contestó Elena, nuestra directora financiera, con voz somnolienta. ¿Todo bien?, preguntó. No, tenemos que hablar. Mañana a primera hora, en mi oficina. Colgué antes de que pudiera hacer preguntas.
Subí a la terraza y miré las luces de la ciudad. No era solo orgullo herido, era la certeza de que me estaban quitando algo que yo había construido con mis propias manos. Y si dejaba pasar el momento, no habría forma de recuperarlo. Recordé a Álvarez, el inversor. Lo había convencido yo de entrar en la empresa, presentándole un plan claro, con proyecciones sólidas. Sabía que su confianza estaba conmigo, no con un MBA recién estrenado. Bajé al salón y abrí el portátil. Empecé a listar nombres: socios estratégicos, proveedores clave, miembros del consejo que me debían más de un favor. También añadí otra lista, más corta pero igual de importante: la gente de mi equipo que sé que me seguiría si la situación se volvía insostenible. A medianoche cerré el ordenador. Tenía el esqueleto de un plan: asegurar el respaldo de los que realmente movían la maquinaria, y si era necesario, preparar una salida limpia para montar algo propio. No iba a quedarme esperando una decisión que ya parecían haber tomado sin mí. Me serví otra copa de vino, pero no la bebí. La dejé sobre la mesa, junto a la carpeta de balances. Mañana sería un día largo y no podía dar un solo paso en falso. A las 8 en punto, Elena estaba en mi oficina, con un café en la mano y el ceño fruncido. Cerró la puerta antes de sentarse. «Ahora dime qué pasó», dijo. Le conté lo de la cena, las miradas, las frases disfrazadas de elogio. No hizo falta mucho más. Ella entendió enseguida. «Si tu hermano toma el mando, medio equipo se irá en 3 meses. Y lo sabes». Asentí. «Por eso no voy a esperar. Quiero saber exactamente dónde están los inversores en todo esto». Elena sacó su agenda y empezó a revisar. «Álvarez tiene reunión privada con tu madre el martes, pero yo puedo hablar con él antes. Los otros dos principales están fuera esta semana, aunque uno regresa el viernes. Habla con Álvarez hoy. Yo me encargo de Guillermo y Ortega en cuanto regresen». El resto de la mañana lo pasé llamando a personas clave de la red comercial y de producción. No les dije nada explícito, solo dejé caer preguntas sobre cómo veían el rumbo de la empresa y si confiaban en la dirección actual. Las respuestas fueron un termómetro claro. La mayoría no veía a Diego como un líder real. Por la tarde, recibí la llamada de Javier, jefe de operaciones. «He oído rumores raros», dijo. «¿Es cierto que tu hermano va a asumir el mando?» «Eso parece. Si eso pasa, cuenta conmigo para lo que sea». No era el único. En las siguientes horas, 3 jefes de departamento me enviaron mensajes parecidos. Empezaba a formarse algo más que un simple respaldo, una posición de fuerza. Esa noche me reuní con un viejo conocido, Tomás, que ahora dirigía una firma de inversión interesada en el sector. Le expuse con cautela una hipótesis. Supongamos que una empresa con clientes fieles y equipo sólido queda bajo una dirección inexperta. Supongamos que algunos de nosotros decidimos empezar algo nuevo. Y supongamos, interrumpió sonriendo, que buscas capital para ese algo nuevo. No confirmé ni negué, pero me pidió que le enviara un borrador de plan en cuanto lo tuviera. Al volver a casa, abrí un documento en blanco. En un lado escribí Plan de defensa, acciones para blindar mi puesto y asegurar a los inversores que yo era imprescindible. En el otro, Plan B, estructura de una nueva compañía, con nombres de quienes me seguirían y clientes potenciales que podrían dar el salto. Pasada la medianoche, guardé el archivo en una carpeta cifrada. Sentía la misma mezcla de adrenalina y control que en los peores días de crisis de la empresa. Solo que esta vez, la amenaza estaba en casa. Si mis padres y Diego querían jugar, yo no iba a quedarme en el banquillo. La partida ya había empezado. El lunes siguiente, Álvarez aceptó una reunión informal en su despacho, antes de ver a mi madre. Llegué 10 minutos antes y él me recibió sin protocolo, con una taza de café en la mano. «Me imagino por qué estás aquí», dijo cerrando la puerta. Le conté lo ocurrido en la cena, sin dramatismos pero con datos. Crecimiento anual, contratos cerrados, reducción de deuda. Todo lo que había logrado en 8 años, comparado con los 6 meses de Diego en la empresa. «Mira, yo no tengo nada contra tu hermano», respondió Álvarez. «Pero mi inversión está aquí por los resultados, y esos llevan tu firma. Si mañana me dicen que él dirige, tendré que replanteármelo». Eso era justo lo que quería oír. «Entonces necesito que lo diga en voz alta, en la próxima reunión de consejo.
Aceptó con una condición. Debía mostrar a todos los inversores qué pasaría si me apartaban. No solo en cifras, sino en impacto real. Esa misma tarde cité a Guillermo y Ortega en un hotel del centro. Les mostré el mismo análisis y fui más allá. Les dije que, si me sacaban, había un proyecto listo para despegar, con parte del equipo clave dispuesto a sumarse. ¿Estás hablando de irte y llevarte a la gente?, preguntó Guillermo. Estoy hablando de no quedarme quieto mientras otro cosecha lo que sembré. Ambos pidieron tiempo, pero vi en sus gestos que el mensaje había calado. Mientras tanto, Elena preparó un dossier con datos de rendimiento por departamento, resaltando nombres y logros del equipo actual. No era solo un inventario de éxitos, era un mapa de a quién seguiría cada área si yo no estuviera. El viernes por la tarde, reuní en una sala del edificio a los jefes de departamento más leales. No voy a pedirles que se enfrenten a nadie, les dije, pero sí que tengan claro dónde quieren estar y bajo qué tipo de liderazgo. La respuesta fue casi unánime. Contigo. Algunos lo dijeron en voz baja, otros sin miedo. Esa noche, volviendo a casa, me encontré con Diego en el aparcamiento. Vestía traje y llevaba en la mano una carpeta con el logo de la empresa. He oído que te estás moviendo mucho, dijo, medio en broma. Y yo he oído que tú también, respondí. Nos quedamos mirándonos unos segundos, en silencio. No era una conversación de hermanos, era un pulso abierto. Al día siguiente, confirmé con Álvarez que hablaría en mi favor. Guillermo y Ortega no se habían pronunciado, pero me habían pedido más información sobre el plan B, y mi equipo interno estaba preparado. La siguiente reunión de consejo ya no sería un trámite, sería el campo de batalla. El día de la reunión amaneció frío y despejado. Llegué al edificio media hora antes, con el dossier bajo el brazo y una carpeta negra que contenía mi plan B. No planeaba mostrarla, salvo que me forzaran. En la sala del consejo, la mesa ovalada estaba ya ocupada por mis padres, Diego y 3 inversores. Álvarez me saludó con un gesto breve. Guillermo y Ortega estaban serios, como si hubieran pasado la noche sin dormir. Mi madre abrió la sesión con su tono habitual, dulce pero firme. Hoy discutiremos la transición de liderazgo. Creemos que Diego puede asumir la dirección general en un plazo no mayor a 6 meses. No la interrumpí. Dejé que terminara, incluso que Diego hablara de modernizar procesos y alinear la empresa con estándares internacionales. Luego pedí la palabra. Quiero mostrarles algo, dije encendiendo la pantalla. Aparecieron gráficos de crecimiento, contratos clave, reducción de deuda, expansión de clientes. Todo firmado y ejecutado bajo mi gestión. Pasé a la segunda parte. Un escenario proyectado sin mí al mando. Reducción de cartera en un 30%, pérdida probable de 3 clientes estratégicos y salida del 60% del equipo directivo. No eran amenazas, eran datos respaldados por encuestas internas y análisis de mercado. Esto es lo que ocurrirá si me apartan. Y no lo digo yo, lo dicen los números y la gente que mantiene viva esta empresa. Hubo un silencio tenso. Fue Álvarez quien lo rompió. Mi inversión sigue aquí solo si él sigue al mando. Guillermo y Ortega asintieron. Mi padre se movió incómodo en su silla. Mi madre apretó los labios. Diego me miró con una mezcla de ira y sorpresa. ¿Y qué hay de la familia?, preguntó ella. La familia está aquí porque yo me quedé cuando todo se hundía. Y si quieren que siga, es bajo mis condiciones. Saqué entonces la carpeta negra y la dejé sobre la mesa. Este es mi plan para una nueva compañía. Los nombres dentro no les sorprenderán. No lo he puesto en marcha por respeto, pero si es necesario. Lo haré. Diego quiso hablar, pero mi padre levantó la mano. Basta, me miró. Sigues como director general. La reunión terminó sin aplausos ni felicitaciones. Al salir, varios jefes de departamento que habían estado como observadores se acercaron a estrecharme la mano. Diego pasó de largo sin decir nada. En el ascensor, Álvarez sonrió apenas. Ha sido más fácil de lo que esperaba. Para ti quizá, para mí esto solo empieza. Y sabía que era verdad. Ganar el título no era suficiente. Ahora tenía que blindarlo. Las semanas siguientes fueron una mezcla de calma tensa y trabajo quirúrgico. Ganar la reunión del consejo había sido solo la primera batalla. Ahora necesitaba asegurar que no hubiera un segundo intento.
Lo primero fue consolidar al equipo directivo. Organicé reuniones semanales no solo para revisar resultados, sino para escuchar a cada jefe de departamento, detectar problemas antes de que explotaran y darles margen para proponer mejoras. El mensaje era claro. Aquí no se trabajaba por miedo a perder el puesto, sino por convicción. Paralelamente, me reuní con Álvarez, Guillermo y Ortega por separado. Les presenté un plan de crecimiento a 2 años, con inversiones específicas y retornos medibles. No era solo para convencerlos de seguir, sino para atarlos al proyecto con beneficios que no obtendrían en otra parte. Diego, mientras tanto, mantenía un perfil bajo. No participaba en las decisiones importantes, pero lo veía en los pasillos hablando con mandos intermedios. No hacía falta ser un genio para entender que buscaba apoyos en silencio. Un jueves, Elena entró en mi despacho con un sobre sin remitente. Dentro había copias de correos míos, recortados y sacados de contexto, intentando dar la impresión de que había desviado recursos para beneficio personal. Reconocí inmediatamente el estilo. Era la clase de maniobra que Diego creía astuta. En lugar de reaccionar con ira, llamé a Elena y a nuestro jefe de TI. En pocas horas reconstruimos los correos completos y demostramos que eran falsos. Guardé todo en un archivo cifrado, pero no moví ficha. Preferí que pensara que su trampa había pasado inadvertida. Mi objetivo no era destruirlo, sino dejarlo sin espacio para actuar. El momento llegó antes de lo esperado. Proyectamos una ampliación de operaciones en el extranjero y propuse que Diego liderara un pequeño equipo para explorar mercados. Sabía que aceptaría. Era un escenario visible, pero controlado, lejos de la estructura central. Lo envié a Lisboa con un calendario apretado y objetivos concretos. Mientras él estaba fuera, aproveché para reforzar alianzas internas. Los mandos intermedios que antes podían haber dudado, ahora tenían claro que el futuro estaba conmigo. Organicé un evento de integración con todo el personal clave, donde presenté la visión de la empresa para los próximos 5 años. No mencioné a Diego ni una sola vez, y aún así todos entendieron el mensaje. Cuando regresó, su proyecto en Lisboa apenas había avanzado. No hizo falta criticarlo. Los resultados hablaban por sí solos. Los inversores ya no preguntaban por él. Una tarde, al salir del edificio, me lo crucé. Parece que todo sigue igual, dijo intentando sonar casual. Todo no, respondí. Ahora las cosas se hacen para durar. Siguió caminando sin responder. Yo también. No necesitaba otra confrontación directa. El poder no se demostraba con gritos en una sala de consejo, sino con la capacidad de que, incluso cuando tus rivales se mueven, el rumbo de la empresa no cambie ni un grado sin tu permiso. La ampliación en el extranjero empezó a dar frutos antes de lo previsto. El contrato con un socio en Lisboa, que había quedado a medias con la gestión de Diego, lo cerramos en 2 semanas gracias a la intervención directa de Clara, nuestra directora comercial. En las reuniones con inversores, ya nadie mencionaba la transición de liderazgo. Al contrario, preguntaban cómo podíamos acelerar la expansión. Álvarez, siempre prudente, me dijo una tarde: has hecho que el consejo vea lo que algunos ya sabíamos. Sin ti, esto no se mueve. En la oficina el ambiente había cambiado. La gente trabajaba con una energía distinta, como si la amenaza latente hubiera desaparecido. El equipo sabía que tenía mi respaldo y yo tenía el suyo. Una noche, revisando informes, encontré un mensaje de Diego en mi bandeja. Hablamos cuando quieras, no sobre la empresa, sino sobre la familia. No contesté de inmediato. Lo guardé sin decidir aún si quería abrir esa puerta. Esa misma semana, cerramos un acuerdo con un cliente internacional que nos colocaba en una posición privilegiada en el sector. No hubo grandes celebraciones, solo un brindis discreto en la sala de juntas. Pero en las miradas de mi equipo estaba claro. La empresa ya no dependía de un apellido, sino de un proyecto sólido. Y yo era quien lo sostenía. Un año después, la empresa había duplicado su facturación y abierto operaciones en 3 nuevos mercados. Las paredes del despacho estaban cubiertas de planos y proyecciones, pero en el centro de la mesa seguía el mismo cuaderno en el que, aquella noche después de la cena, tracé mi primer plan de defensa. Mis padres asistían a las juntas como accionistas,
no como estrategas. Diego ocupaba una dirección secundaria, y aunque nuestras conversaciones eran cordiales, rara vez tocábamos temas de negocio. Habíamos encontrado una distancia que evitaba nuevas guerras. Una tarde, al cerrar la presentación trimestral, pedí que se quedara solo el equipo directivo. Les agradecí no solo por los resultados, sino por haber apostado por una visión cuando todo parecía incierto. Nadie habló, no hacía falta. Al salir del edificio, la luz dorada de Madrid se reflejaba en los ventanales. Me detuve un momento, observando a la gente pasar, consciente de que el verdadero triunfo no había sido conservar un título, sino construir algo que resistiera más allá de cualquier apellido.